¿Qué tal, amigos? Varias veces me han preguntado por qué escogió usted el camino de las ciencias. ¿Por qué usted es un apasionado de las ciencias? Yo mismo me hice esa pregunta y para tratar de responderla, recordé un poco algunos pasajes de mi vida para identificar cuáles de estas experiencias han influido en mi decisión. Y los primeros recuerdos se sitúan Huambacho, al borde sur del Valle de Samanco. En una explanada desértica, arenosa, había un campamento que era el lugar donde estaban instalados los trabajadores de la empresa que construía la Panamericana Sur. En esa explanada también había camiones, todas las maquinarias necesarias para la construcción de la carretera. Estas maquinarias fueron realmente para mí impresionantes. Para la edad de 5 años que tenía, el volquete era gigantesco. Pero además cuando trabajaban, pues hacían impresionantes acciones de cargar, de desplazar piedras enormes, todo lo que tenía que desplazarse en la construcción de una carretera. Pero también me impresionó mucho un tren. Cada día pasaba el tren al borde del campamento con un cargamento de caña de azúcar. Con mis amigos lo esperábamos todos los días al borde de la línea. Ya cuando escuchábamos sus pitos acercándose, corríamos a esperarlo. Aplaudíamos, saludábamos a los maquinistas. Ellos se encariñaron con nosotros y nos comenzaron a lanzar caña de azúcar. Yo llevaba una caña a la casa, mi padre me decía, de esta caña sale el azúcar. En ese lugar vivimos un año tal vez. Nosotros tuvimos que regresar a Chimbote. Fuimos alojados por un pariente en un barrio llamado Barrio de Acero. Curioso el nombre porque de vez en cuando tenía incendios, sufría incendios. Era un barrio de esteras, era de Carrizo. Se llamaba de acero porque allí vivían mayormente los obreros de la planta de acero de la siderúrgica de Chimbote, llamada Sogesa, construida por una empresa francesa. Mi padre un día llegó muy contento diciendo que consiguió trabajo en esa empresa, que era el orgullo de Chimbote porque significaba la mayor instalación tecnológica del Perú y que él había conseguido un puesto de trabajo de carpintero ebanista. Y además nos dijo que habían decidido con los vecinos tomar posesión de un terreno en las lomas de Chimbote. Así que partimos un día, cada uno llevando lo que podía. A mí me tocó un carrizo. Y llegamos al sitio, nos instalamos allí, dormimos en la arena. Nos despertó el ruido de los caballos de la guardia de asalto, que quería desalojarnos. Fue un enfrentamiento más o menos violento. Después de una conversación con los mayores, decidieron retirarse. Interesante este lugar porque efectivamente era una loma alta, se podía ver toda la bahía, se veía también la planta siderúrgica en construcción y entre la planta y nuestra casa que está en la loma se veía el vivero forestal, un humedal impenetrable, había juncos, pinos, pero tan tupido que difícilmente se podía entrar. Yo por lo menos a esa edad no me atrevía a ingresar porque me imaginaba que allí había animales peligrosos. Mi padre, para ir al trabajo, tomaba un tren, el tren de la empresa que usaba para transportar a los obreros y empleados de la planta siderúrgica y que recorría desde la estación de ferrocarril en el centro de Chimbote. Yo le acompañaba de vez en cuando a la línea que quedaba a 2 cuadras de la casa, Manuel Ruiz, por ahí cruzaba el tren. Y bueno, la primera vez también me acordé del tren que llevaba caña de azúcar, de modo que un tren, decía, puede transportar gente, ¿no? Un día mi madre me dijo que me iba a hacer el mejor regalo que podía ofrecerme y me llevó a un lugarcito muy bonito, Escuela El Santa, en la misma calle Manuel Ruiz, más o menos a 4 cuadras del mar. Eso sería en febrero de 1955. El primer día de clases, la profesora Josefina Alvarado
Me recibió y me preguntó por qué estoy tan contento. Yo le respondí, porque este es el mejor regalo de mi mamá. Así fue mi inicio en el mundo de la educación. Hacíamos trabajos manuales, pareja, a mí me tocó como compañera una niña un poco mayor que yo, Olga Torres. Hasta ahora me acuerdo el nombre, imagínense. ¿Qué será de Olga? Ella era la hija del propietario de la vidrería de Chimbote y además del estudio fotográfico de Chimbote, vecino de la escuelita. De modo que allí en ese estudio fotográfico íbamos siempre a tomarnos fotos. Mi padre, que le gustaba mucho la fotografía, cada vez que pasábamos por ahí nos tomaban fotos. Esta escuelita, además, por llamarse Escuela El Santa, de vez en cuando nos llevaban a Río Santa. La primera vez, igual, fue impresionante ver ese tremendo río, el más caudaloso del Perú. De vez en cuando, la profesora Josefina Alvarado nos llevaba a la playa, al lado del hotel de turistas, para ver las islas, para ver las gaviotas y los animalitos que en esos tiempos vivían en la arena, en la playa. Los muy, los carreteros, y por supuesto jugar con las gaviotas. Dibujábamos el mar, las islas, las gaviotas que eran muy fáciles de hacer en dibujo. Nos encantaba observar eso, la vida del mar, la vida bulliciosa, las olas y por supuesto las personas que llegaban al hotel de turistas y que se quedaban allí por algunos días de paso al norte. Mi padre de vez en cuando me traía imanes del trabajo, tomaba el imán y de la arena podía traer materiales como espinas, digamos, a partir del imán, que mostraban claramente que ese imán tenía propiedades bastante especiales. Y por supuesto jugaba entre ellos y podía comprobar que a veces, según cómo se colocaban los dos imanes, se repelían o se atraían. Esos eran entonces mis primeros experimentos de física. Tendría en ese entonces 7, 8 años. Pero no solamente experimentos con imanes, también descubrí un fenómeno interesante que tenía que ver con las olas del mar y la arena. Me gustaba acostar en la arena colocando una oreja contra el suelo en la noche, cuando todo estaba silencioso, y podía escuchar el sonido de las olas que caían a 14 cuadras. Estaba descubriendo que el sonido no solamente llega a través del aire, sino también a través del suelo. E incluso el tiempo no era el mismo. Parecía que a través del suelo el sonido llegaba más rápido. Así transcurría mi vida en este Chimbote de tantas sorpresas cuando papá y mamá me anunciaron algo. Tenía que viajar a un pueblo donde vivía el abuelo José a 4.000 metros sobre el nivel del mar, Salpo, provincia de Otusco, departamento de Libertad, porque habían llegado años atrás a un acuerdo. ¿Cuál era este acuerdo? Que cuando yo cumpliera 8 años, tenía que viajar hacia Salpo para que él me educara de la misma forma como su abuelo lo había educado a él durante 3 años. Para mí fue un choque, pero me llamó mucho la curiosidad por conocer el pueblo donde yo había nacido, Salpo, departamento de la Libertad. De eso les contaré en un próximo en vivo. Gracias amigos por seguirme.